Buenos días, mi nombre es Kane Maestre y esta es la herramienta tecnológica que vengo a mostrarles cómo desarrolla la propuesta que hice hace aproximadamente un año. En la ventana inicial se aprecia la placa de un motor donde se va almacenando la información de manera fluida. Entonces inicialmente tenemos la marca. Las marcas conocidas las asocia un logo, ABB por ejemplo, Siemens, WEG, Pedrolo, Danfoss, que ayudan a ver visualmente cómo se ve la placa del motor. Entonces, cantidad de fases, una o tres motores monofásicos o motores trifásicos. En el caso de motores trifásicos, tenemos entonces aquí la potencia bien sea en kilovatios o en caballos de fuerza. Si tengo alguna de las dos, automáticamente él me arrojará la otra, porque simplemente es una relación matemática que va incluida dentro del aplicativo. Entonces, si tengo la información en kilovatios, él me la va a mostrar en caballos de fuerza. Voltaje, puede ser conectada por ejemplo a 440, a 220 o a los dos voltajes, con una combinación de conexiones. La corriente que consume, entonces puede ser por ejemplo 23 amperios y a 220 que consuma el doble de ello, 46 aproximadamente, digamos, un motor aquí, no sé, hipotético. Velocidad, las RPM, si es un motor entonces de alta revolución, 3600 revoluciones, pero menos el arrastre porque son motores síncronos, 3540 aproximadamente, por así decirlo. El frame, información adicional que va a servir para recopilarse a futuro. Entonces lo que es el frame, que es la configuración de cómo se va para el montaje. La frecuencia en Hz, 60 o 50. El factor de servicio, vamos a ver que este es 1.15. Power factor, el factor de potencia. Ambiente, temperatura ambiente, la cual está diseñada para trabajar el motor, 40 grados IP, que es el grado de protección que cuenta el motor. Categoría, el serial, la información del motor, la subcédula. Entonces, además de eso, rodamientos delantero y rodamiento trasero. Por lo tanto, que el rodamiento delantero sea 6220 y este sea 6200. La posibilidad de tener las puntas que salen directamente del motor. Si el motor nada más le salen tres puntas, quiere decir que todas las conexiones se hicieron de manera interna y solo tengo para conectar las tres fases. Si salen seis puntas, permite conectar sea triángulo o sea en estrella. Tiene otras conexiones internas. Si sale nueve puntas, se hizo una estrella interna y otros puentes. Entonces tengo pares de bobinas y algo con una estrella interna. Entonces tengo estas dos posibilidades de conexión con nueve puntas externas. Si salen las 12 puntas, tengo cuatro posibilidades de conexión, siendo la más amplia. Pero sacar todas las puntas de un motor, entonces quiere decir que no se realizó casi ninguna conexión interna. Ahora bien, entonces la información del bobinado cuando ya se comienza a desarmar. Entonces, ¿cuántos grupos? Voy a poner que tiene 6 grupos de 3 bobinas. Paso 8, 10, 12. 8, 10, 12. ¿Cuántos hilos de mano? Por ejemplo, entonces tengo dos hilos de calibre 21 y 20. 21 y 20. Y las espiras por bobina, el conteo se hace de manera manual. O sea, yo cojo, desarmo y comienzo a contar. Entonces tengo que coger todo lo que conté y dividirlo entre dos porque tengo dos hilos de ese calibre. Entonces, por dos hilos sencillo, tres hilos, cuatro hilos, entonces se va aumentando el factor de división, aumentando la posibilidad de errores. Entonces, si llego a tener, por ejemplo, aquí un número que no sea par, 43, quiere decir que realicé mal el conteo porque no es divisible entre la cantidad de hilos. Igual manera me va a dejar almacenar esta información así, pero me resalta en rojo que cometí un error en la toma de datos. Luego de tener toda la información, entonces voy a proceder a guardarla. Entonces, ¿está seguro que quiere almacenar esta información? Seguro totalmente. Entonces queda almacenado en la base de datos. Para revisarla, entonces tenemos aquí, va la base de datos inicialmente va a estar vacía porque no se ha almacenado ninguna información para ella. Entonces aquí queda almacenado un motor Danfoss de tres fases, de 14 kilovatios, de 23 a 43, 6 amperios, conexión de voltaje 440 a 220, 3530 RPM. Entonces la información quedó almacenada ahí. 6 grupos de 3 bobinas, paso 8, 10, 12. De 42 espiras, todo eso. La información adicional, que no es necesaria en la recopilación de la información,
pero puede ser ahí almacenada, además de la fecha actual del día de hoy que se ingresó. Entonces ahí va quedando almacenada la base de datos. Además de ello, la herramienta tecnológica cuenta con más herramientas. Entonces vamos con esta. Inicialmente lo planteé en el video anterior como la posibilidad de mostrar más alternativas ante tener un calibre. Entonces, por ejemplo, que tuviera 3 hilos de calibre 21, 20, 19. Entonces permitirme mostrarme más alternativas de presentar este boirado. Pero no contaba con el factor de que la tecnología es demasiado impresionante y me ofrece 4500 alternativas, que él hasta la más mínima va a mostrármela. La suma de, por ejemplo, 28 calibres 28 o 30 calibres delgaditos, entonces no es lógico. Entonces se iba limitándolo, por así decirlo, pone tú no, que el máximo hilo sea 3 hilos, entonces ya ahí sí aumentaba el factor de error en relación a la sección transversal inicial. Entonces lo dejo simplemente como un calculador de la sección transversal que puede ser útil para ver el consumo máximo de corriente. Entonces si tengo los calibres, me va a evaluar la sección transversal total de los alambres que ingresa. Listo, esta es una herramienta. Como se hablaba anteriormente, si yo por ejemplo tengo un hilo de calibre 21 y uno 18 y son 1000 gramos de una bobina, lo lógico, o sea, lo que uno pensaría inicialmente es que son mitad y mitad, 500 gramos y 500 gramos, pero esto no funciona de esta manera, porque la sección transversal es diferente, entonces el peso va a ser más atribuido al alambre más delgado. Entonces, en ese orden de ideas, puede que el calibre 18 sea el que abarque más proporción de ella. En ese está 67%, un cálculo exacto que va a arrojar la calculadora. Si son más hilos, lógicamente se dificulta mucho más ese cálculo, que no se va a hacer de manera manual. Entonces, 3 hilos. Ahí está. Se hace la distribución de peso, como sería. Entonces, que yo tenga 1000 gramos en una bobina, me va a decir cómo se van a hacer distribuidos esos pesos. Entonces, me va a decir 218 de calibre 21, 436 del 18 y 346 del 19. Si tengo más bobinas, entonces ingreso más bobinas y él me va a calcular cuánto necesito de cada material. Porque es absurdo no comprar el material exacto, porque entonces si compro más van a quedar unas puntas que son obsoletas, porque al final de cuentas son tramos cortos que no alcanzan para realizar una bobina, entonces van a servir para hacer un motor a punta en palmes que va a ser estéticamente horrible y además va a tener muchos puntos de fractura por el cual va a poder fatigarse el motor. O si compro menos, entonces va a pasar lo mismo, entonces toca añadir otro pedacito. Ahí quedó esa herramienta. Entonces, una pausita. ¿Listo? Esa sería otra herramienta. Esta herramienta convierte de aluminio a cobre. Los motores que vengan en aluminio, entonces que venga un calibre 24, que en cobre utilizar un calibre 26 por su factor de resistividad. Entonces es prácticamente la equivalencia que tengo entre aluminio y el cobre. Lógicamente el aluminio es un material mucho más ligero, entonces en pesos, si yo tengo 1000 gramos, en cobre debe ser mucho menos. Ahí está. 668 gramos de este calibre van a reemplazar el calibre anterior. El aluminio es un material demasiado frágil, no es dúctil como el cobre, entonces permite más facilidad al momento de elaborar las bobinas un material de cobre que un material de aluminio. Industrialmente el aluminio ha ido reemplazando el cobre por su economía, pero porque las máquinas son muy precisas, entonces no van a tener ese riesgo que tiene uno de fracturar y perder todo el trabajo que ha hecho en realizar las bobinas al meterlas. Esa sería otra herramienta. Y la herramienta principal, la cual conlleva más desarrollo, es realizar un diagrama de conexión, ¿no? La siguiente herramienta fue la que más le dediqué tiempo y esfuerzo, porque es la que más apoya la tecnología para que sea de manera más rápida, más efectiva, más versátil. Es la posibilidad de realizar un esquema de cómo se distribuyen las bobinas en medio de las delgas del motor. Entonces, vamos a comenzar con un ejemplo, un motor de paso 8, 10, 12. Entonces, permite 3 colores de diseño: color rojo, verde y azul, que son los que se utilizan tradicionalmente. Entonces, aquí va la bobina 8, 10, 12. Otra bobina va por acá. Siguiente bobina. Siguiente bobina roja. Siguiente bobina verde. Siguiente bobina azul.
En un momentico he metido todas las bobinas en medio de las delgas. Entonces este esquema, realizarlo a mano, 15 minutos se quedan cortos al momento de realizarlo, y uno no lo va a hacer con tantos colores para ser más atractivo visualmente y ser más fácil de analizarlo. Después de realizar esto, se realizan las conexiones. Entonces aquí permito 4 posibilidades, que es hacer conexiones para fuentes, hacer estrella, hacer derivación con punta salida, y que sea simplemente una punta salida. Entonces, por ejemplo, voy a hacer que sean derivaciones que conecten las rojas, que es lo que quería inicialmente. Entonces, conecte salida con principio. Entonces, S1P4 van a ser serie, para que sea de manera secuente. O también puede ser de manera alterna, S1, S4, dependiendo de la configuración del motor. No sé, aquí estoy especulando, inventando. No es un motor que esté copiando a la par. Entonces, S1, S4, S2, S5 y S3, S6, S6, como lo estoy conectando. ¿Listo? Realizar las conexiones y que el resto sean puntas de salida. Punta de salida. En un momentico se hizo el esquema. Entonces ahora puedo imprimirlo. Lo estoy guardando como PDF. Entonces vamos a guardarlo. Voy a ponerle este mismo nombre, que es con el que vengo trabajando. Hola, para reemplazarlo. Simplemente como son pruebas. Pero obviamente puede ser guardado el archivo del nombre que quieran. Entonces queda guardado el esquema realizado. Entonces, abrimos el archivo que se imprimió y vemos que se guardó todo este esquema realizado para hacer su análisis. La facilidad al momento de hacer esto, porque entonces vamos a poner otro motor de ejemplo. Listo, aquí vamos con otro motor de ejemplo. Paso 14, 16, 18. Entonces, en rojo, tan, verde, quedó. Y en azul, quedó enseguida. Se introdujeron todas las bobinas, así de rápido, ya está todo listo para la distribución, para que realice las conexiones en la parte inferior. Se va mostrando P1, S1, S2, P2 en el orden que van ingresando. Ojo, en orden de izquierda a derecha, en orden de manera ordenada. Entonces, yo puedo imprimirlo aquí sin conexión y realizar conexiones a mano. Es posible. Entonces, imprimo y queda listo para realizar conexiones. Que lo imprimo 10 veces porque tengo duda de cómo realizar la conexión. Lo imprimo 10 veces y voy tachando. Entonces, además de eso, se incluyó una animación. Los voltajes están desfasados 120 grados, y además de eso, el voltaje entre líneas está desfasado entre ellos. Entonces yo puedo atribuir líneas de conexión, por ejemplo el voltaje A, que esta roja va a estar conectada a una línea de voltaje A porque tengo una estrella en la conexión en la parte inferior. Que esta línea verde esté conectada a una línea B, también será una estrella, y que esta azul va a estar conectada a una línea C. Y le doy play. Entonces me permite ver de manera visual el desfase que existe entre líneas. Entonces obviamente toca terminar toda la atribución de las líneas de conexión, pudiendo ver visualmente cómo se está circulando la corriente por manera de ellas. Listo, eso sería en el apartado gráfico. Además de ello, se me pasó a mencionar motores monofásicos. También tenemos la posibilidad de incluir motores monofásicos aquí en la línea. Entonces, en el motor monofásico, el apartado que va a incluir es las bobinas de marcha y las bobinas de arranque, que funcionan de igual manera. Entonces, con los hilos de mano, que en este caso sea, por ejemplo, la marcha sea 21-20, y en el arranque sean 3 hilos a manos, más de laditos, 22, 24 y 24. Entonces que la marcha sea paso 8, 10, 12. Las bobinas, como dije antes, se está dividiendo constantemente entre la cantidad de hilos, indicándome si realizo una medición correcta, porque
Si no es divisible por la cantidad de hilos, quiere decir que no conté bien. Tengo que revisar cómo está haciendo el procedimiento. En el arranque, se paso 8 10. Como aquí son 3 hilos hermanos, entonces aquí la edición va a ser entre 3 hilos. ¿Ven? Con números grandes, entonces un cálculo mental que sería rápido puede decir error, entonces 76 dividido 3 no lo va a hacer así rápido, esto lo está haciendo inmediatamente. Me está diciendo, y las que son los divisibles de 3. 75 sí. Entonces no es necesario incluir toda la información adicional, ya puedo incluirlo nada más así y puedo almacenar esta información. ¿Estás seguro que es almacenarlo de esta forma? Claro que sí. Entonces queda almacenado con éxito. Viendo en el histórico, vemos los motores que hemos estado incluyendo aquí. Ya el motor monofásico, sin la información que solicitaba. Simplemente lo que importa a mí es las bobinas. Muchísimas gracias. Queda la herramienta a su disposición. Quedará como un link en el primer comentario del video. Gracias.